Dale nomás, Fernando. Ya, chiquillo. Entonces, como habíamos quedado, esta ya sería nuestra última ayudantía, que tiene que ver con todo lo que es panel caving, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ver este problema. Por lo general, la mayoría de los problemas son similares, cambian los pequeños detalles en las preguntas finales, ¿ya? Entonces, nos dicen que en una mina subterránea con dos sectores que se encuentran en auditoría, se le consulta a usted como experto sobre cierto tema. La mina trabaja 3 turnos al día en el nivel de producción y 2 en el nivel de transporte, ¿ya? El sistema produce cobre por un método de hundimiento, las leyes alcanzan 1.3 sin dilución, la densidad de la roca 2.71, con esponjamiento del 38%, eso es importante. Las tasas de hundibilidad de un sector principal es de 0,75 toneladas metro cuadrado día y la del otro 0,59 toneladas metros cuadrados día. Eso también es importante. Existe un sistema de traspaso que son alimentados por dos sectores de la mina en producción en forma independiente. Los sistemas de traspaso llegan a buzones que descargan a su vez sobre la flota de camiones. Los sectores se encuentran en la cota 3060 y 2870, distanciados 80 metros desde el pique. Esto lo vamos a ver en un diagrama más adelante. El sector de la producción principal A tiene dos calles de producción con 8 puntos con, con baldadas extraídas por turno. Y ahí nos dan las baldadas en ese sector principal A. Luego el sector principal B con 8 puntos tiene las siguientes toneladas. Entonces, si ahí se fijan, ya existe una diferencia entre el sector A, porque está en baldadas, y entre el sector B, porque está en toneladas. Después nos dicen que los camiones son de 80 toneladas, los LHD son de 9 yardas cúbicas y 97% de factor de llenado del balde, con velocidades que alcanzan los 15 km por hora, tiempo de carga y descarga que llegan a los 1.2 minutos. El pique de traspaso tiene un diámetro de 3.35. Esto se hace operativo cuando se trabaja con un 86%. Eso igual es importante. La densidad esponjada, incluyendo porosidad dentro del pique, 1,44. El buzón en el nivel de transporte tiene un área de un medio del pique de traspaso. La explotación comienza a incrementarse por turno con un 3% hasta llegar al día 4, donde no se produce más en la mina. Eso también es importante. La segunda calle no tiene incremento de producción. Y acá es donde nos empiezan a dar los incrementos. En este caso, el sector B, desde el segundo turno, tiene incrementos de 3%, 5% y 1% por calle. Hasta el cuarto día, donde también no se produce más en la mina. Nos dan la aceleración de gravedad y nos dicen determinar las cotas del nivel de transporte, sabiendo que el 2.8% de la producción completa del tercer día cumple con la condición de operatividad, y determinar las nuevas tasas de extracción. Entonces, como les dije, la pregunta generalmente se pregunta de la misma forma, pero acá los datos importantes a tener en cuenta son los turnos al día, la densidad del esponjamiento y las tasas de hundibilidad. Otra cosa importante es que nos hablan de un sistema de traspaso de las cotas de los subniveles y de las distribuciones de las calles, ¿ya? Siempre se tienen que dar cuenta cuál va a ser la distribución de los piques de traspaso, en el sentido de si va a haber un principal o si van a haber piques secundarios. Y también se tienen que dar cuenta si hay diferencias entre baldadas y tonelajes para dejarlo todo en un mismo criterio, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, en este caso, como la primera está en baldadas y la segunda está en tonelaje, debemos dejar ambas en tonelaje. ¿Ya? Otra cosa importante es que la densidad del pique va a ser variable, pero siempre nosotros usamos un valor constante, ya que va a ser el promedio de la densidad que está dentro del pique. Y en este caso es el 1,44 toneladas metros cúbicos que nos da. ¿Ya? Entonces, cuando se resuelven este tipo de problemas, primero se deben establecer los sectores de explotación de la faena. ¿Ya? En el caso de este problema, se tienen dos sectores y cada uno de ellos está determinado, obviamente, por el número de calles y el número de zanjas. Segundo, necesitamos analizar la tasa de producción o tasa de hundibilidad, ya que va a ser en tonelada metro cuadrado día. Esta tasa va a estar definida por la suma de todos los turnos por día que nos entreguen. Después vamos a identificar qué son las calles y qué son las zanjas.
En este caso, como ustedes ya empezaron su trabajo de carguío, deberían saber que las calles es donde se ubica y maniobra el LHD, y la zanja es donde extrae el material, ¿ya? Y vamos a suponer para cada problema que se ocupa un LHD para atender una calle. Ahora, otra cosa importante es cómo nos entrega la información. Si se fijan, en la parte superior tenemos 8 puntos en una calle de producción, y en la parte inferior, en este caso, por ejemplo, tenemos el número de baldadas extraídas por turno. Y todo esto se debe ir a parar a un pique de traspaso, que puede estar o aquí o aquí, ¿ya? Generalmente está en los extremos de las calles. Entonces, este último dato, tal como les decía, puede ser entregado en baldadas o en toneladas, dependiendo de la capacidad del LHD, pero se da prioridad a trabajar en tonelaje. Entonces, todo esto lo que vamos a tener que hacer es pasarlo a tonelaje, ¿ya? Y tal como les decía, ¿a qué distancia se coloca el pique de traspaso? Generalmente está en la cabecera inicial, cercana a los número 1, o también puede estar acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero. Otra cosa importante que no se les puede olvidar, se me olvidó anotarlo acá, es que las cotas siempre van a ir o de techo a techo o de piso a piso, pero tienen que estar comparando lo mismo siempre, ¿ya? Entonces, si voy a medir desde el nivel de producción al nivel de transporte, lo tengo que hacer o de techo a techo o de piso a piso, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer de piso a piso, pero ustedes se van a dar cuenta, porque va a variar si ustedes, por ejemplo, consideran de piso a techo, ¿ya? Y no va a estar bien el resultado. Pero después les voy a explicar con el monito. Luego, otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es la tasa de hundibilidad. En este caso nos daban esta tasa. Entonces va a ser el tonelaje del primer turno, más el tonelaje del segundo turno, más el tonelaje del tercer turno. Y dividido, para llegar a esos metros cuadrados día, por la separación entre calles, por un medio de la separación, o sea, perdón, la separación entre calles zanja por un medio de la separación entre calles por día. Y ahí es como llegamos nosotros al metro cuadrado día. Que también esto se puede traducir en la malla que estén usando. Y acá tenemos, nos decían que tenían 3 turnos en el nivel de producción, turnos de 8 horas, se asume que son de 8 horas por esto, y 2 turnos en el nivel de transporte, que serían turnos de 12 horas. ¿Ya? Otra cosa es que cuando se resuelven este tipo de problemas, siempre se debe calcular la densidad esponjada, porque obviamente los LHD van a trabajar con ella, siendo que el material ya está quebrado y está saliendo para que lo puedan tomar desde la zanja, entonces necesitan trabajar con la densidad esponjada, ¿ya? Que sería 1,96 toneladas metro cúbico. Aquí, ¿qué hacemos? Utilizamos la densidad que nos daban y el esponjamiento, que era 0,38. Y acá la llave maestra de estos problemas es que podemos tener dos opciones, que dos sectores sean independientes, o sea, uno más arriba y el otro más abajo. Por ejemplo, tener dos niveles de producción, ¿ya? Y abajo va a estar el nivel de transporte, donde se comunican a través de un pique de traspaso principal, ¿ya? Entonces, cada sector tiene su pique que se conecta al nivel de transporte a través de un buzón, donde el buzón va a alimentar a los camioncitos que vayan llevando al nivel de transporte, y puede ser también que nos den dos sectores dependientes, donde el pique es común, entonces ambos niveles aportan a este, o sea, perdón, ambos niveles aportan a este pique. Entonces, en este caso, decía que existe un sistema de traspaso que son alimentados por dos sectores de la mina en producción en forma independiente. Los sistemas de traspaso llegan a dos buzones que descargan a su vez sobre la flota de camiones. ¿Ya? Entonces, en este caso, estaría pasando esto. ¿Ya? Tenemos nuestro nivel de producción 1, tenemos nuestro nivel de producción 2, tenemos la cota 3060, la 2870, nos decían que el OP estaba a 80 metros, ¿ya? Y este sería nuestro pique. Y por lo tanto, si nosotros seguimos bajando, acá debería estar
nuestro nivel de transporte. ¿Ya? Creo que, chiquillos, si van teniendo dudas, por favor me avisan para ir, porque siento que voy rápido y no me están preguntando nada, pero cualquier cosa me dicen, ¿ya? Entonces, vámonos a la pregunta que nos hacían, que en este caso la primera, era determinar las cotas de transporte, sabiendo que el 2.8% de la producción completa del tercer día cumple con la condición de operatividad. Entonces acá yo dejé los datos como más importantes, que fueron los que nos dieron, donde tenemos la densidad esponjada, la capacidad del camión, el factor de llenado, la densidad del OP, el diámetro del pique, la condición de operatividad y los incrementos que nos daban por cada calle, ¿ya? Entonces acá en el sector A, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros íbamos a tener que hacer como recurso extra? Es que íbamos a tener que pasar estas baldadas, ¿cierto?, a tonelaje, para poder dejarlo en la misma unidad que en el sector B, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos que, para calcular el tonelaje, el número de baldadas, o sea, perdón, el tonelaje va a ser igual al número de baldadas por la capacidad del camión, por el factor de llenado, por la densidad esponjada, por 0,76. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al primero, nos quedarían los 84 por 9 por 0,27, ¿cierto? Por el 1,96 de la densidad esponjada, por el 0,76, ¿ya? Y ahí nosotros llegamos a ese 1090,41. Después nos vamos al siguiente. Fernanda, una cosa de semántica. Es la capacidad del LHD. Ah, perdón, se me fue aquí. Ahí sí. Y de hecho, ahí en la tablita al lado también es LHD. Ya, sí. Ya, lo voy a cambiar cuando se los pase, pero Sí. claro, acá como estamos cargando con el LHD, tenía que ser la del LHD. Porque esto es lo que estamos sacando de la zanja ya. Así que gracias, profe. Me había ido ese detalle. Entonces, tal como les iba diciendo, tienen que hacer esto para cada uno de los puntos. Y ahí llegamos, ¿cierto?, a la misma unidad de tonelaje. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es generar esos incrementos, ¿cierto? Y acá ya sería cada una de las calles con sus incrementos. Entonces, por ejemplo, en la calle 1 sumo todo este tonelaje, ¿cierto? Acá, hasta el punto 8, y tengo el T1. A ese T1 yo lo que voy a hacer es como incorporarle un interés compuesto, ¿ya? Hay ¿Por una qué? mano, Fernanda, hay Ah, una mano. Cristóbal está Cristóbal, preguntando. dale nomás. Tengo una duda que no caché en la diapo anterior, ¿por qué se multiplicaba por 0,76? Ah, por el factor de yardas cúbicas. O sea, yardas cúbicas. Por el factor de De yardas. yardómetros cúbicos. Sí, Ah, de ok, yardas metros entonces cúbicos. eso es cuando la capacidad del LHD me la están Está en dando en yardas. yardas cúbicas. Sí. Sí. Ah, Que ok, acá aparecía. Decía, el LHD son de 9 yardas cúbicas. Entonces, por eso. Por eso está constante también. ya, gracias. Ya. Entonces, tal como les decía, cuando nosotros hacemos la suma de todo esto, por ejemplo acá, y sabemos que en la calle 1 existe un 3% más, entonces nosotros le vamos agregando este tipo de interés compuesto. Entonces tenemos este valor, a este valor le agregamos el 3%, nos da el T2. Tal cual como sale acá. Después al T2 le agregamos un 3%, sale el T3. Después al T3 le agregamos un 3%, sale el T4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y en la calle 2, acá nos decían que no había incremento. Si se fijan, en la calle 1 del sector A hay un incremento del 3%, pero en la calle 2 no teníamos. Entonces, por eso acá se mantiene el mismo número constante. Y luego se hace la suma del total en el día 1, 2 y 3 para el sector de producción A. Lo mismo con el sector B. Acá nosotros hacemos la suma de todos estos tonelajes. Luego a todos estos tonelajes le aplicamos este porcentaje de incremento. Entonces tenemos este tonelaje, le aplicamos, en este caso para la calle 1 era un 3% también. 3%, la calle 2, 3%, la calle 3, ya con esta misma fórmula. Y en la calle 2, lo mismo,
tenemos el valor, pero acá le tendríamos que aplicar un 5%. 5%, 5%, 5%. Y en la calle 3 nos decía 1%, ¿ya? Entonces acá le aplicamos el 1%, el 1%, el 1%, y llegamos a estos valores donde podemos sacar el total, ¿ya? La idea es que hagan esto con cada una de las calles por cada sector, y le vayan aplicando este porcentaje de incremento. No sé si quedan dudas aquí. Ya. Pasemos porque parece que no hay dudas. Pero esto es como la parte Matemática. difícil por, claro, matemática, ¿ya? Entonces después, a nosotros nos estaban diciendo que el 2,8% de la producción completa del tercer día es el que cumple la condición de operatividad. Por lo tanto, ¿para qué hicimos esta tablita nosotros? Para llegar a este tercer día. Entonces, la producción completa del tercer día serían la suma total del tercer día en el sector A más la suma total del tercer día en el sector B. Y llegamos a este número, ¿ya? Entonces a este valor nosotros les vamos a sacar el 2,8% y nos van a quedar prácticamente 5.000 toneladas, que sería el 2,8% de la producción completa del tercer día. Entonces, teniendo estos valores, yo ahora necesito conocer la altura del OP para poder despejar en qué cota está nuestro nivel de transporte. Entonces, para ello lo puedo despejar de la condición de operatividad. ¿Y qué estamos haciendo acá? Igualando tonelaje a tonelaje. Esta condición de operatividad me la daban en el enunciado, era un 86%, y acá lo hacemos por el área del pique, por la densidad del pique, o sea, perdón, sí, por la densidad del pique, por la altura del pique. ¿Ya? Entonces, el D nos lo daban también en el enunciado, lo habíamos puesto acá, el diámetro, ¿ya? La densidad igual nos la daban, el 1,4, y la altura es la que nosotros tenemos que despejar. ¿Ya? Entonces, despejando esta altura, nos queda 458,11 metros, que esa sería nuestra altura del pique, si se fijan acá. ¿Ya? Y finalmente, la cota del nivel de transporte va a ser la diferencia entre el piso del nivel de producción, porque lo vamos a tomar de piso a piso, entonces acá, y la altura del OP. Haciendo esa diferencia, ¿cierto? Los 3.060,4 menos los 458, nos quedaría la cota del nivel de transporte a 2.602 metros. Fernanda, ¿Y tiene sentido? ¿Sí? Fernanda, Disculpa, esa altura es hasta el nivel de producción 2, ¿cierto? No, pues el nivel de producción 2 está a 2.870. Espérate, Fernanda, ¿son dependientes o independientes en este problema? Lo tomamos como, como independientes, en el sentido de que este tira a este y este tira al mismo. Ah, no, esos son dependientes. Perdón, sí, dependientes. Este tira al mismo y este tira al mismo y dependen para llegar al nivel de transporte. Claro, y si son dependientes, ahí hay una... Porque en lo máximo que puede llenar desde la cota 2870. Si son independientes, pues, ese es el primer... Mira, devolvamos al problema arriba. Ya, sí. Leámoslo bien, quizás se me pasó. A ver qué dice Dice que existe un sistema de traspaso que son alimentados por dos sectores de la mina en producción en forma independiente. Ya, en forma independiente. Ya, entonces mira, si son independientes, vamos a tener dos niveles de transporte. Ah, ya, perfecto. Entonces avanza un sería para poquito. el primer nivel. Claro, avanza el problema. Ya, mira, hay un pequeño malentendido. En el sentido de que si son independientes, tengo que sacar el tercer nivel, el tercer día para cada uno independiente, y de ahí sacarle su altura, eso mismo, pero por separado. Ah, no, sí, o sea, lo iba a dejar como ejercicio propuesto. Ah, ya. Pero sí. si son dependientes, en este caso, o sea, significa que los dos alimentan al mismo punto, ¿ya? ¿Está correcto lo que hiciste tú?
pero el primer, no, o sea, está, para el está nivel de todo producción correcto, 1. pero tenéis que restar no al de más arriba, sino que al de más abajo. Ah, ya, perfecto. ¿Por qué, muchachos, para todos? Porque si yo le resto al de más arriba, y si esa altura me sobrepasa la entrada del que está más abajo, quedo tapado. Ya. Entonces ahí cuando se los mande lo voy a arreglar, pero entonces la diferencia tendría que ser los 2.870 Sí, menos 2870, correcto. la altura del OP. Y ahí Ujú. llegaríamos a nuestra cota de transporte, Sí, que obviamente también va a cambiar. Va a todo quedar como correcto. en 2100. ¿Ya? Pero ahí Profe. cuando se los mande, les mando arreglado esto. Alguien está levantando la mano, no sé quién. Sí, quizás quedo como Si con la son duda. dependientes, sumo las dos niveles de Claro, producción. si son dependientes significa que van a llegar al mismo pique. Al mismo punto. O sea, tú de los 80, tal como el dibujo está muy bueno, tú sales y botas al mismo pique. Y de arriba también es como el edificio. ¿Se acuerdan que yo les comenté acerca del edificio? Sí. Ya, generalmente cuando en el edificio tiran basura desde el último piso, ya, y alguien tira basura desde el primer piso, si es mucha la basura que llega de arriba, voy a tapar la entrada de basura del piso de abajo. Entonces, generalmente lo que hacen es que los que tienen los primeros 4 pisos de los edificios tienen un tacho de basura y los otros tienen otro tacho de basura. Claro, ¿Ya? que es lo que vamos a ver en el otro ejercicio. Ya, pero al menos acá lo que es importante que entiendas es que es el mismo pique donde sale, o sea, alimenta el nivel de producción 1 y el nivel de producción 2. Entonces, tal como decía el profe, acá lo vamos a dejar anotado, que desde acá Sí. nosotros vamos a tomar la distancia para llegar al nivel de transporte que está acá. ¿Ya? Una duda, la distancia que está entre en los niveles de producción, ¿se toma en cuenta para algo o no se calcula? La No se distancia tiene. entre los niveles de producción. Mira, ¿puedo explicar, Fernanda? Sí, dale nomás, profe. Ya, mira, generalmente el dibujo es esquemático, ¿ya? Pero piensen que esto está en 3D. Y a lo mejor tenemos uno debajo y uno encima, pero a lo mejor no están así. A lo mejor uno está para el lado derecho y el otro está para el lado izquierdo, ¿ya? La distancia se puede tomar siempre y cuando a través del segundo tú calcules la cota del primero de arriba. Ya. Pero lo que pasa es que esta distancia, que a lo mejor se las di, no estoy seguro. Así, bueno, si está dado. Ahí lo tiene anotado Fernanda. ¿Ya? Tengo, ¿cuántos? 200 metros. Generalmente hay 200 metros entre producciones, pero si uno estuviera encima del otro, ¿qué se te ocurriría a ti en una explotación real? Se caen, pues, profe. Sí, Correcto, ¿ya? sí, Entonces, este está esquemáticamente ahí, pero está mirando para el otro lado. ya. Está Y, mirando y para el lado. ese, lo que conecta, o sea, el OP que conecta el nivel de producción 1 con el 2, puede también tener un ángulo, no necesariamente recto hacia abajo. Sí, no, si claro, si este es un problema esquemático, ¿no? Ya, ¿Ya? ya. Y Sí. de hecho, acá se está asumiendo que, tal como lo dijo Fernanda muy bien, que tenemos un solo pique, no tenemos pique secundario, Ya. porque se acuerda que tiene secundario, reducción, y después de reducción viene para abajo. ¿Ya? Sí. Ya, profe, gracias. Dale, Fernanda, disculpa. No, profe, gracias. Ya. Entonces, bueno, terminando ese ejercicio, después nos preguntan determinar las nuevas tasas de extracción del primer nivel con 2 puntos de extracción cerrados. Acá, una de las cosas importantes que ustedes tienen que saber es cuáles son los puntos que pueden existir. Entonces, Oscar, ¿cuáles son los puntos que ustedes vieron en clase? Que también usaron en su trabajo de carguío. ¿O en qué condición pueden estar esos puntos? ¿Te refieres a la cista operativo, Sí, liquidado?
Ujú. Sí, sí. Pero, En ¿cuáles son? esta prueba, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los puntos que ustedes conocen? En cuanto a operatividad, claro. Genérico. ¿Sí? Ah, es que Ah, se te... el operativo limitado está la A, la W, hay una B, Correcto. hay unas varias más, pero no me acuerdo mucho. Esas son como las que hemos visto en pruebas. Ya, correcto. Entonces, acá nos dicen que tenemos que determinar estas nuevas tasas con 2 puntos de extracción cerrados. Para efectos de este problema, nosotros vamos a como estandarizar los más comunes, que son el O, el L y el C, ¿ya? Operativo, ilimitado y cerrado, para hacerlo como más fácil el análisis. Entonces, estos van a tener un orden jerárquico. Por ejemplo, no puedo pasar de operativo a cerrado de forma inmediata, ya tengo que pasar por limitado. Y en ese sentido, yo lo que puedo hacer primero es identificar los más altos, que son los que están acá, ¿ya? Que en este caso serían mis operativos. Y después lo que yo tengo que hacer es identificar los valores más bajos, que en este caso serían estos dos. ¿Por qué yo hago esto? Porque con estos valores más bajos son los que podrían pasar a estar cerrados, ¿ya? Y con eso, tal como me dice aquí, elegir dos, o sea, tendría que determinar el primer nivel con 2 puntos de extracción cerrados. Antonio. Teniendo en cuenta que el primer nivel va a ser nuestro sector A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tendría que volver a recalcular los tonelajes por calle, teniendo en cuenta que esos puntos ahora van a tener 0 tonelaje, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? La tasa de extracción que a nosotros nos daban iba a ser la suma del primer día partida en el área unitaria, ¿cierto? Entonces acá nosotros usamos la tablita a la que llegamos inicialmente, está acá, ¿ya? La volvemos a utilizar, pero acá para ver cómo, cuál es nuestra área unitaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular como la suma de la producción del sector A en el día 1, dividido por la tasa de extracción que nos daban, que era 0,75. Entonces, si nosotros sumamos estos 3 valores y lo dividimos por nuestra área, que es nuestra incógnita, eso va a ser igual a 0,75 y nosotros despejamos esta área unitaria. ¿Ya? Entonces, a partir de esta tasa nosotros vamos a despejarlo desde el primer día sin haber disminuido los puntos todavía, ¿ya? Esto lo vamos a hacer más adelante, porque lo tenemos que hacer con este tonelaje total sin arreglar, por decirlo así, ¿ya? Ahora sí, nos vamos a lo que nos estaban pidiendo, que era ver qué pasa cuando existen 2 puntos de extracción cerrados. Entonces acá los menores se van a 0 y se vuelven a sumar todos los tonelajes, ¿ya? Entonces, ¿qué nos da ahora? Nos da estos valores T1, T2, T3, ¿ya? Por cada una de las calles y calculamos el total. Si se fijan, acá lo que nosotros vamos haciendo es la sumatoria del punto 1 al punto 8 y obviamente le damos el incremento correspondiente que nos habían dicho. En el caso de la calle 2, no existe, nos decían que solamente era la sumatoria del total del punto 1 al 8, no había incremento, pero sí en la calle 1, que era de un 3%. Ya, entonces, ahora la suma de estos 3 días dividido en el área que nosotros calculamos anteriormente, nos va a dar esta nueva tasa de extracción que nos están pidiendo. ¿Ya? Tal como dice aquí, esto es igual a la suma de T1 más T2 más T3 dividido en el área unitaria. Y ahí nos queda esta tasa de extracción de 0,7 toneladas metros cuadrados día. Y eso sería la primera pregunta. No sé si queda alguna duda aquí. Fernanda, Uh-huh. ¿es necesario escoger los puntos donde tengo el tonelaje más bajo? ¿O pueden ser puntos cualquiera igual? La idea es que ustedes escojan los más bajos y esos digan que van a ser los cerrados.
¿Ya? Si les piden 3 puntos, escogen los 3 más bajos y esos los cierran. Si les piden 4, los 4 más bajos y los cierran. ¿Ya? Por eso mismo yo elegí acá los más bajos, que eran el 571 y el 700. Pero para efectos de los problemas, la idea es que ustedes cierren los más bajos, porque esos limitados los vamos a poder pasar a cerrados. ¿Ya? ¿Puedo hacer una pregunta, Fernanda? Pero no a ti, al público. ¿Sí? ¿Debemos? Alonso, ¿tienes el audio? Sí, profe. Ya, mira, Alonso, lo mismo que está haciendo Fernanda y que explicó muy bien, ¿cómo tú puedes determinar para ese problema la distancia entre calle y calle y la distancia entre zanja y zanja? Con el tonelaje total, ¿Ya? le aplico la tasa de extracción ¿Correcto? y el área unitaria. Y al ¿Ya? tener el área unitaria necesitaría la malla de extracción. Pero no te la dan, po. ¿O te la dan? No estoy seguro. Que no recuerdo, creo que no. No, en ¿Ya? este problema no lo dan. Ya, Asumiría que es cuadrada, porque no sé cómo sacar ¿qué uno de significa los dos cuadrada? datos. Que sea de 15 por 15. Que la mitad de la calle, la mitad de la distancia de la calle por la distancia entre zanjas. Ya, pero, mira, tú tienes el área total, ¿cierto? O sea, perdón, Sí, tienes, claro, el área total. ¿Tienes el número de puntos? creo que sí. ¿O están ahí, pues, están frente a tuyo? El Ah, número de sí, puntos son las zanjas. son los 16. 16 zanjas. Entonces tomas el área total y la divides por 16. Y ese es tu área unitaria. Y con esa área unitaria, ahora ahí jugáis con ese numerito que me estáis diciendo tú. Establezco que son ya cada 30 metros entre calle y calle, o sea, dividido por 15. Tengo el total, se lo divido por 15. Ya, y me va a dar automático, me va a dar la distancia entre zanja y zanja. El otro lado. No sé, ¿entendiste, no? Sí, Ya, vale. pero si es que tengo el número de puntos, sacaría con el área unitaria, ¿no sacaría el tonelaje por punto? No, ¿O lo espérate, divido o sea, no, tenía el tonelaje total, tal como el sí, tonelaje total, ya. Y ese tonelaje total, ya, divídelo por 16. A ver, espérate, me estoy equivocando. No, ese Tenía, tonelaje hay que trabajarlo con la tasa. trabajarlo, sí, con ese dato. Sí, y con esa tasa tú llegas a esta área unitaria. Ah, Pero sí. acá, ¿qué pasa? Que esta área unitaria del primer día está asociado al sector A. Por lo tanto, tú en el sector A tienes todos estos puntos. Esa área unitaria dividida en esa cantidad de puntos te da, de cierta forma, un área por punto. Por punto, esa era la... ahí ¿Ya? sí me Entonces, quedó más claro. claro, y ahí, por ejemplo, tú asumes, no sé, la distancia que tú habías dado, que era 15, y si divide esa área por punto en 15, te debería dar El la largo. malla. Sí, entonces, no sé, si te da 18, la malla es de 15 por 18. Si te da 20, 15 por 20. Así. Pero para no llegar y decir, no, es de 15 por 15, porque quizás no sea esa la distancia. Y no te va a cuadrar a lo mejor en la multiplicación para sacar al área. Claro. Eso, muy bien. Ya, entonces vamos a seguirnos. Dale nomás. Ya. Este ejercicio propuesto la vamos a leer igual, pero básicamente es lo mismo que hicimos delante, solo que con ciertos cambios dentro de las preguntas. Ya nos dicen que en una mina subterránea con un sector que se encuentra en auditoría por 4 días, tal como anterior, se le consulta a usted porque la mina trabaja en 3 turnos al día en el nivel de producción y 2 en el nivel de transporte. Delante pasaba lo mismo. El sistema, otra cosa, me dijeron que se escuchaba bajito, me cambié de lugar, no sé si ahora se escucha mejor.
Sí, está Sí, bien. ahora se escucha bien. Ya. El sistema produce cobre por un método de hundimiento. Las leyes alcanzan 1.3 sin dilución. La densidad de la roca 271 con esponjamiento del 38. La tasa de hundibilidad del sector es 1,69. El sistema de traspaso con dos brazos secundarios, y acá nos dicen esto, existen dos brazos secundarios, por lo tanto vamos a tener que tener un pique principal, ¿ya? Estos brazos secundarios alimentados desde 3 calles del sector de la mina en producción. Eso es súper importante. Entonces, el OP llega a un buzón que descarga a su vez sobre la flota de camiones, ¿ya? En este caso, ese OP sería como el principal, y el sector se encuentra en la cota 3060, ¿ya? El sector de producción posee una cantidad de puntos de extracción no identificados. Aquí esto cambia. En el problema anterior a nosotros nos daban los puntos por calle, ¿ya? Y por sector. Pero en este caso a nosotros nos dicen que esa información no está identificada. Mm. Pero sí nos dan la malla, que es de tipo teniente de 15 por 20, con una producción medida en la descarga de los camiones, que indica que el segundo día se llegó a 24.336 toneladas. Esto también es súper importante, ¿ya? Segundo día y la cantidad de toneladas totales, que es como el total que nosotros estábamos sacando acá por día, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, según la información de los operadores del LHD, el sistema se maneja con 75% de puntos operativos, 22% limitados y 3 cerrados. Eso también es otra cosa importante que tienen que tener en cuenta. Los camiones de 80 toneladas con ciclos de 9 minutos, los LHD son de 9 yardas cúbicas y 97% del factor de llenado del bate. Y acá hay un dato importante que ustedes lo pueden sacar. Le voy a preguntar a Alonso. ¿Cuánto o por qué altura de galería pasa un camión de 80 toneladas? Alonso, ¿estás? Sí, estaba leyendo el... Soy el primero en la lista, así que soy siempre el primero que pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Fernanda? ¿Por qué altura de galería tú crees que te pasa un camión de 80 toneladas? De 4.5, 5 metros. No. ¿Alguien que quiera dar su opinión frente a esta pregunta? Eso no dependía de cómo se movía la tolva del camión. Sí, perfecto. Si ¿Y al lado, cuánto es? o si- no me acuerdo, no lo tengo ahora, pero dependía, o sea, de saber. O sea, los 80 toneladas son los camiones más grandes que hay en la minería subterránea y levantan la Claro, tabla hacia el costado, no hacia arriba. Son 6 metros, ¿no? 6 metros, perfecto. sí, 6 metros. ¿Ya? Y eso para que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a necesitar más adelante, y es un dato que ustedes pueden extrapolar del ejercicio y que no necesariamente se los tienen que dar. ¿Ya? Entonces acá nos decían que el pique de traspaso tiene un diámetro de 3.35, se hace operativo cuando se trabaja con un 86%, ya es importante, su densidad era de 1.24, el buzón en el nivel de transporte tiene un área de 1/12 del OP y la densidad del buzón es 1.3% menor que la del LH. Lo importante acá es que nos dicen que la explotación comienza a incrementarse por turno en un 1% hasta llegar al día 4 donde ya no se produce más. Y el ángulo de los piques secundarios en construcción es de 48 grados. Ese también es un dato importante que nos va a permitir determinar la altura del pique secundario por trigonometría. Entonces nos dice, determine la cota de nivel de transporte sabiendo que el 3% de la producción completa del tercer día cumple con la condición de operatividad. ¿Cuántos puntos extrae el sector? ¿Cuál es la cantidad de baldadas por punto? Y determinar la cantidad de camiones que se requieran por turno cuando la utilización efectiva es de un 67%, analizando el primer y el último día. Entonces nos vamos acá. Tenemos los datos más importantes, donde tenemos nuestro nivel de producción, tenemos los piques secundarios de los que nos hablaban en el enunciado, que acá sí nos decían, tenemos la inclinación que tienen estos piques, que era de 48 grados, que también lo decía el problema, y acá nosotros vamos a tener nuestro pique principal, donde vamos a llegar al nivel de transporte.
Y acá obviamente tenemos lo que habíamos dicho, que alto de camión, o sea, esto aquí, alto de camión de 80 toneladas va a ser igual a 6 metros. Está corrido, está corrido. Sí, se corre. Pero lo mismo delante. Entonces, ¿qué es importante acá? Sabemos nosotros que, bueno, en el enunciado nos dice que la malla es de 15 por 20, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos 15 hasta la mitad de la calle y en este caso serían 30 metros hasta la siguiente. ¿Qué otra cosa importante nos dice? Bueno, que tenemos los 48 grados acá, entonces nosotros podemos sacar este ángulo y también, si se fijan, si esto vale 15 y esto vale 15, se nos va a formar un triángulo, que va a ser un triángulo isósceles. Y de acá nosotros vamos a poder despejar esta altura fácilmente, ¿ya? Y bueno, en la cota del nivel de transporte, nosotros vamos a tener una producción que se va a ir incrementando en el 1%, que era lo que nos decían, ¿ya? Como un interés compuesto, como lo sacamos delante, y vamos a ir tener que hacer los cálculos correspondientes con estos datos que nos dan acá, que es como el resumen de todo lo que nos dieron en el problema. ¿Ya? Entonces, primero, nos dicen que calculemos la cota del nivel de transporte, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una producción X, porque no sabemos, nos daban solamente la producción total, ¿ya? A la cual le iremos sacando este 1% de interés. ¿Ya? Como un interés compuesto, tal como decía delante, donde me dan de referencia que lo que yo debería usar es el segundo turno, o sea, perdón, el segundo día, ¿ya? Si se fijan acá, tenemos los 4 días, porque después del cuarto día esto se cerraba, y a nosotros en el problema nos hablaban que teníamos que tener de referencia el segundo día, por lo tanto usaríamos T4, T5 y T6, ¿ya? Entonces, ahora, este tonelaje total que nos daban en el problema, ¿ya? Que si se fijaron salía aquí. Dice que los camiones indican que el segundo día llegó a 24.336 toneladas. Por lo tanto, trabajando con el segundo día y sabiendo que nosotros acá en el segundo día llegamos a las 24.336 toneladas, nosotros podríamos despejar X de esta función, ¿ya? Y acá el X nos da 7.795,2 toneladas, ¿ya? Entonces, reemplazamos por turno porque este X sería el de T1, pero tenemos que despejar T4, T5 y T6. Entonces acá los vamos despejando, multiplicándolo por este factor del 1% de aumento, ¿ya? Y obtenemos la producción por cada uno de los días. ¿Para qué hacemos esto en realidad? Porque a nosotros nos interesa el día 2 y fueron los datos que a nosotros nos entregaron para poder calcular esta X como incógnita. Y así nosotros llegamos a lo que teníamos, de cierta forma, en el primer problema. Entonces ahora, respecto al pique de traspaso secundario, tal como les dije, nosotros podemos sacar por trigonometría la altura del H1. Respecto al pique de traspaso principal, nosotros podemos decir que tenemos la producción del tercer día, porque la podemos sacar de acá, ¿cierto? Y entonces, nosotros a esta producción del tercer día, ¿cierto? Le vamos a sacar la producción como la suma de los tres, que sería T7, T8 y T9. Entonces a esa producción, por el 3%, que es, tal como les decía delante, sumar tonelaje con tonelaje, o sea, igualar tonelaje con tonelaje, nosotros podemos sacar el tonelaje del pique, que sería la operatividad del 86%, por pi, por el diámetro del pique al cuadrado, dividido en 4, por la altura del pique principal, que sería H2, por 1,24, y ahí nosotros obtenemos nuestra altura H2, que sería esta. ¿Ya? Acá tenemos los datos que nosotros usamos. Y, bueno, finalmente, para obtener la cota del nivel de transporte, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? A esta cota que está acá, que eran los 3.060,4, nosotros le tendríamos que restar este H1, ya, si lo hacemos de piso a piso, este H1 menos este H2, que lo calculamos, este era 16, este era 80, menos la altura de esta galería del nivel de transporte, que tal como dijeron eran 6 metros, y haciendo eso,
Se fijan, los 3.060 menos los 16,7 menos 80 menos 6, llegamos a los 2.957, que sería la cota del piso de nuestro nivel de transporte. ¿Ya? No sé si queda alguna duda con esa parte. Súper claro. Ya. Por lo menos, yo inventé el problema. Entonces, bueno, cualquier cosa, chiquillos, me avisan. Luego, la pregunta B nos dicen que tenemos que determinar cuántos números o sea, cuál es el número de puntos de extracción que nosotros vamos a tener. Entonces, nosotros podemos sacar, o sea, usar la tasa de hundimiento para el primer día, en donde podemos despejar esta área. ¿Ya? Esta tasa que nos daban era de 1.69 y nos daban ¿cómo se llama? Los 24.336, ¿cierto? Que era el tonelaje. Entonces, dividido en esto, en esta área que nosotros queremos calcular, nos dan 14.400 metros cuadrados. Y acá vamos a hacer lo que nos dijo el profe al principio, o sea, en el problema anterior, que vamos a dividir esta área unitaria por la malla de extracción que nos dieron. Ya, como la malla era de 15 por 20, nosotros aquí podemos obtener cuántos son los puntos de extracción, que serían 48 puntos en total. Pero a nosotros el problema nos decía que existían 3 calles. Entonces, si nosotros los dividimos estos 48 puntos en las 3 calles, vamos a tener 16 puntos por calle. ¿Ya? Y ahí creo que queda como más claro la duda del compañero, porque acá estamos usando lo que habíamos comentado anteriormente, en caso de que a ustedes les pidan los puntos de extracción. Obviamente acá les daban la malla, pero si no les dan la malla, igual se puede calcular. ¿Ya? Y bueno, acá nosotros tenemos que entrar a la parte donde nos daban los porcentajes, ¿ya? Nos decían que el 75% estaba, o sea, era operativo, el 22% estaba limitado y el 3% estaba cerrado. Entonces, si nosotros acá revisamos esto, nosotros teníamos 48 puntos. Por lo tanto, si esos 48 puntos los multiplico por un 75%, me quedan los 36. Si a esos 48 puntos los multiplico por el 22%, salen estos 11. Y después estos dos piques. O sea, perdón, estos 2 puntos. Entonces ahí nosotros obtenemos la cantidad de puntos de los 48 que tenemos operativos, limitados y cerrados. ¿Ya? Entonces, ahora, esto solamente lo vamos a dar para efectos de este problema, ¿ya? Porque en el enunciado no sale, pero se les puede dar como dato en las pruebas, o en este caso lo vamos a suponer nosotros. Suponiendo que los puntos L están limitados en un 31%, nosotros podemos calcular el tonelaje por cada punto, ¿ya? Y acá lo más importante a tener en cuenta es cuando a ustedes les hablan de limitados en o limitados a. ¿Ya? Si es limitados en, es un X% que no está pasando de mineral. Por lo tanto, si en este caso nos dice limitados en 31%, significa que el 31% del área del pique está tapada. Por lo tanto, tendría que pasar el 69%. Pero si nos dicen que está limitado, por ejemplo, a 60%, entonces significa que pasa el 60% y se retiene el otro 40%. ¿Ya? Entonces, esta parte, como la pregunten, es lo que ustedes tienen que fijarse, si es limitado en o limitado a. ¿Ya? Y como acá en este caso nos dicen limitados en, entonces significa que de los 7.795 que habíamos calculado acá, ¿ya? Que era el tonelaje del segundo día, ¿ya? Nosotros podemos sacar cuánto va a ser el tonelaje por punto si nosotros decimos que tenemos 36 puntos con X tonelaje que se encuentran operativos, más 11 puntos con X tonelaje que se encuentran limitados en un 69%, o sea, perdón, que pasa un 69% porque están limitados en un 31%, y aquí sería más, pero los puntos cerrados no se pueden contar.
Entonces acá en esta fórmula yo traduzco lo que está pasando en este segundo día, por punto. Entonces acá yo puedo sacar el tonelaje que tengo en cada uno de esos puntos. Entonces en este X nos va a decir que en los puntos operativos nuestro tonelaje máximo va a ser de 179 toneladas y en los puntos limitados nuestro tonelaje va a ser de 123 toneladas. ¿Ya? Y ahí nosotros con eso podemos saber cuánto es el tonelaje de cada punto en función del porcentaje que nos daban de operativo, ilimitado y cerrado. Ahora obviamente ustedes lo cerrado lo pueden sacar pues, porque el tonelaje va a ser 0. Y también podemos calcular la capacidad del LHD, que va a ser las 9 yardas por 0,76 por el 97% del factor de llenado por la densidad esponjada. Y ahí nos van a dar 13 toneladas. ¿Ya? Y esa sería el tonelaje que puede llevar el LHD. Y ahora, finalmente, nosotros hacemos la división entre este tonelaje por punto y el tonelaje de la baldada del LHD para obtener el número de baldadas, que creo que, bueno, nos pedían el punto de extracción, pero en caso de que les pidan el número de baldadas también les va a servir. Entonces dividimos 179 toneladas en las 13 toneladas del LHD, nos dan 14 baldadas. Las 123 en 13, que eran 123, eran las que nos salían del punto limitado, y tenemos las 9. ¿Ya? Como dato extra, no lo pedían, pero si en algún ejercicio lo piden van a saber cómo hacerlo. Y en la parte C nos van a pedir la cantidad de los camiones. ¿Ya? Y acá algo súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando nos dicen a nosotros que analicemos el primer y el segundo día, es porque cuando uno parte produciendo, no se va a tener el pique lleno, ¿cierto? Entonces la producción diaria que nosotros tenemos, le tendría que restar el material que queda dentro del pique, porque el pique inicialmente va a estar vacío, ¿ya? Y en el día 4, el ejercicio es igual que esto, pero ustedes a la producción del día 4 le tienen que sumar lo que queda dentro del pique, ¿ya? Entonces, en este caso, a la producción del primer día le restamos los 752 que habíamos calculado antes y nosotros obtenemos este tonelaje por día. ¿Ya? A este tonelaje por día, nosotros sabíamos que eran 2 turnos al día, entonces nosotros podemos calcular el tonelaje por turno. Y a este tonelaje por turno, nosotros sabemos cuánto es la capacidad, entonces podemos calcular los viajes por turno. ¿Ya? Y después, considerando la óptima capacidad del camión, nosotros tenemos que los turnos son de 12 horas por turno, eso lo pasamos a minutos por hora, ¿ya? Y tenemos que el tiempo de ciclo serían 9 minutos por viaje. Entonces nosotros podemos sacar los números de viajes por turno. Luego, eso le colocamos la utilización efectiva que nos daba en el problema, que era un 67%, y podemos sacar los viajes por turno. Y después, nosotros teniendo en cuenta que tenemos 143 viajes por turno, y teniendo en cuenta la capacidad óptima del camión, que da 53 viajes por turno, nos da que lo que necesitamos en realidad son 3 camiones. ¿Ya? Y como ejercicio propuesto acá al final, tenemos el tema del cuarto día, que tal como yo les decía, a diferencia de que acá le restan esta cantidad, en el cuarto día ustedes deberían sumarlo, porque es lo que nos va quedando dentro del pique al último día de producción, ¿ya? Entonces, hacen este mismo cálculo, pero ahora sumándole los 752. Y deberían llegar a 4 camiones, ¿ya? Pero se los dejamos a ustedes. Dele nuevo, profe. No, un aplauso. Súper ordenado. Ah, y eso, chiquillos. No sé si queda alguna duda. Tratamos de considerar con Rodrigo todas las posibilidades de pregunta para que lo pudieran tener en caso de y se puedan guiar de la ayudantía. No sé si quedan dudas, consultas. Igual esta ayudantía era la más larga. Si se fijan, nos demoramos 1 hora.
Así que está densa, pero está paso a paso todo lo que tienen que hacer, así que la idea es que se puedan ir guiando por el tema de cálculo y todo lo demás. Y tal como les dije, el dato que aparece acá, aquí, esto nosotros lo supusimos para terminar el ejercicio y sacar el número de baldadas, que no lo pedían, pero por si lo piden, por eso supusimos. Y para que también se den cuenta de la diferencia entre limitados Entiendo. N y limitados A, porque es súper importante al momento de las pruebas. Así que eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Yo? Cristóbal. Es que en verdad no me quedó muy claro cómo puedo yo calcular la malla si es que no me dan el tipo de malla. O sea, si es que me dan el área unitaria y el número de puntos, eso me va a dar un área finalmente. Entonces, el tipo de malla yo me la tengo que dar Sí, para poder... Ya, exactamente. O sea, Tú partís de tendrías que la... darte esta distancia, Eso, ¿ya? Y claro. con esa distancia tú podrías saca calcular el otro. la otra para Mm. definir la malla. Porque por lo general, si se fijan, son 15 por 18, 15 por 20, 15 por 30. Que es lo que yo también pensaba que quizá era como calcular la raíz cuadrada de lo que me diera y darme una malla cuadrada, por ejemplo. Pero generalmente son rectángulos, no, Sí, es difícil no, encontrar mallas cuadradas, cuadradas. perfectas. Ya, Entonces, no estaría mal lo que tú estás haciendo, pero como que se sale un poco de la realidad que hay. Mm. Por eso la idea es que utilicen una malla rectangular. Pero es básicamente lo mismo que tú estás haciendo, solamente Sí, que utilizas el valor que te da, que puede ser, por ejemplo, 15, y despejar el otro. sí, sí, entiendo. Gracias. No sé si alguien más tiene otra duda. Creo que, no sé si, ya cerrando la ayudantía, porque parece que no hay más dudas, chiquillos, ¿ustedes habían preguntado por una de las clases por el grupo? Sí, es que la clase del día lunes de la tarde no, el profe no la subió. perdón. La subo de inmediato. Se la paso a Fernando, Fernando se la entrega. ¿Ya? Ya. Gracias. Se me debe haber olvidado, seguro. Sí, no, y a mí igual, o sea, tampoco me acordaba, por eso mejor, Fue una para que no semana recordaran ahí. media loca. Sí, llena de cosas. Entonces, estaríamos por hoy día con la ayudantía. Les vamos a subir con el profe esta grabación y la del martes en la tarde. O sea, del lunes en la tarde. Sí. Muchachos, se puede quedar Stephanie y no me acuerdo quién era la otra persona. Diego, no me acuerdo si era. Yo tengo una consulta, profe. ¿Ya, César? ¿El video del trabajo se entregaba hoy día? Se El entrega con la video presentación con la final. presentación final. Ah, ya. Juré que se ¿Quería entregaba hoy día. adelantarlo? Ya, gracias. Sí. Recuerden que todo lo de su presentación final, el PPT, el Word, el AutoCAD y el video, tienen que enviarlo a más tardar el jueves en la noche, a las 12. Ya. Pero para que esté todo enviado antes de la presentación. Y la prueba es el lunes, ¿cierto? Lunes 18. El martes. Martes. ¿No dijimos que el martes en la tarde? Ah, ya. Ya. No dije nada. Ah. César quiere adelantar todas las cosas. ¿Le hacemos caso? Sí, hacer todo rápido. Ya. No sé si queda alguna otra duda. Bueno, en realidad la parte de ayudantías del laboratorio terminaría hoy día y ya el próximo viernes nos quedaría solo lo que tiene que ver con La nota la presentación final. final de la laboratorio. Sí. Recuerden que es en inglés, sale al azar quien presenta y nos tienen que mostrar todo lo que tiene que ver con la presentación, el AutoCAD y el video. ¿Ya? Ya, Eso. muchachos, nos vemos por hoy día. Me quedo con dos personas que son las que le mandé un correo. Stephanie, no me acuerdo quién es la otra persona. Sí, Diego. Yo, Sí, ya. Ya. Los demás se pueden Lo retirar. demás,
Ya, Chao. chao, profe. Chao. Chao, Fernanda, Muchas muchas gracias, gracias. Chao, profe. chao. Chao.